Contextualización. La globalización ha permitido que las empresas expandan sus horizontes y distribuyan sus mercancías a lo largo del planeta. Es así como hoy en día contamos con abundantes bloques y organizaciones dedicadas al comercio internacional. Una de estas organizaciones que ha contribuido a facilitar las diversas modalidades de la entrega de la mercancía es la Cámara de Comercio Internacional, la cual indica que cuando se celebra un contrato internacional entre comprador y vendedor se deben establecer los términos de venta, los cuales hacen referencia al punto en el que el vendedor le transfiere al comprador la propiedad y los acuerdos que se establecen para transportarla. Por lo cual existe un conjunto de reglas llamados términos de comercio exterior Incoterms que permiten una clara y sencilla interpretación de los términos más usados al momento de establecer acuerdos de compra y venta de bienes a nivel internacional. Creación de los Incoterms. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, la cual tiene sede en la ciudad de París. Esta se ha encargado desde 1936 de la actualización de los términos de acuerdo a los cambios que va experimentando el comercio internacional. Actualmente está en vigor los Incoterms 2010, desde el 1 de enero del 2011, sin que ello signifique que los anteriores hayan dejado de poder usarse. De ahí la necesidad de establecer el término de negociación y la versión del año. Finalidad de los Incoterms. Su finalidad es facilitar un conjunto de reglas de aceptación internacional para una interpretación más clara de los términos que se establecen en los contratos internacionales. Son claves para determinar si las partes cumplen con sus obligaciones para evitar malentendidos y desacuerdos que pueden llevar a litigios y procesos judiciales que solo le cuestan dinero y tiempo a las partes involucradas. ¿Qué regula los Incoterms? Regula 4 aspectos principales. El primero es la entrega de las mercancías. Es la primera de las obligaciones del vendedor, la cual puede ser directa cuando el término de negociación establece que la mercancía se entrega al comprador, y eso se da en los términos de la E y en los términos de la D, o indirecta cuando la mercancía se entrega a un intermediario, por ejemplo un transportador, y se da en los términos de la F y en los términos de la C. El segundo aspecto es la transmisión de los riesgos. Es un aspecto esencial de los Incoterms y no se debe confundir con la transmisión de la propiedad, ya que se da en lugares diferentes. El tercer aspecto es la distribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente necesarios para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. Aplicación de los términos de negociación internacional a los contratos internacionales. Es importante tener en cuenta que los Incoterms solo tratan algunos de los aspectos del contrato de compra-venta, como por ejemplo el lugar donde el vendedor entregará la mercancía al comprador, donde se llevará a cabo el traspaso de los riesgos y las responsabilidades y los gastos que deben asumir cada uno de los involucrados. Mas sin embargo, los Incoterms no son leyes y por lo tanto no son de aplicación obligatoria. Por lo tanto, no hacen alusión a aspectos como por ejemplo, cuál debe ser el tipo de contrato del flete, las características de los productos, los ajustes al precio, las condiciones de pago, la retención de la propiedad de las mercancías, la falta de entrega, los casos de inconformidad con los productos y las garantías, los casos de fuerza mayor, los periodos de gracia para la entrega, especialmente si se va a establecer un negocio que implique suministros regulares. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que estos solo son aplicables a contratos de compra-venta de bienes muebles, es decir, a mercancías físicas, y por lo tanto no podrán ser aplicables a contratos de compra-venta de bienes inmuebles, como por ejemplo el derecho de propiedad intelectual. Como se mencionó anteriormente, la Cámara de Comercio Internacional, al ser una institución privada, no tiene la facultad para establecer normas con validez jurídica. Por lo tanto, las partes involucradas no se ven obligadas a hacer uso obligatorio de los Incoterms, a pesar de que sean de uso diario en prácticamente todos los contratos que se establecen. Estos no tendrán validez ante un tribunal o un juez. Si se decide utilizarlos, se debe estipular de manera clara el término que se va a utilizar, además de la versión empleada dentro del contrato que se va a establecer y plantear la posibilidad de cambiarlo para que pueda adaptarse a las necesidades de alguna o ambas partes.
Comenzamos la explicación de los Incoterms 2010 dividiéndolos en 4 grupos, dependiendo de las obligaciones del vendedor. En el primer grupo encontramos el grupo E. En este se encuentra el Incoterm Ex-Work. Los Incoterms en este grupo se denominan de salida. El siguiente grupo es el grupo F. En el grupo F encontramos FCA, FAS y FOB. Este se denomina transporte principal no pagado. El siguiente grupo que encontramos es el grupo de la C. En este grupo se encuentran los Incoterms CFR, CIF, CIP y CPT. Este se denomina transporte principal pagado. El último grupo que encontramos en esta versión de los Incoterms 2010 es el grupo de la D. En este encontramos los Incoterms DAT, DAP y DDP. Este se denomina el grupo de llegada. Comenzamos los Incoterms con el grupo de la E. El Incoterm que se encuentra en este grupo es Ex-Work o en fábrica. En este término, el más beneficiado es el vendedor, ya que es el encargado de poner la mercancía en las puertas de su fábrica a disposición del comprador. La mercancía deberá estar debidamente marcada y embalada. Además, el vendedor deberá emitir la factura comercial correspondiente hacia el comprador. El comprador se hace responsable de todos los cargos y riesgos que llevaría el transporte desde este punto hacia donde lo necesita. El siguiente grupo que sigue en los Incoterms es el grupo de la F. El primer Incoterm que encontramos en el grupo de la F es FCA o Free Carrier o franco transportista. Este lo que nos dice es que el vendedor debe poner la mercancía en un punto acordado o en una zona acordada con el comprador en el país de origen. El vendedor se hace responsable de todos los costes que pueda conllevar llevar la mercancía hasta este punto acordado. Cabe recordar que si el vendedor no ha establecido un punto en el cual se entregue la mercancía, el comprador puede definir un punto en el cual se le entregue esta mercancía. El siguiente Incoterm que encontramos es FOB o Free on Board o libre a bordo. En este Incoterm lo que nos dice es que el vendedor debe llevar la mercancía hasta el buque, poniendo todos los riesgos, derechos y responsabilidades que puede conllevar a realizar esta operación. La mercancía debe traspasar la borda del buque y debemos recordar que el vendedor tiene el flete excluido. También debemos recordar que traspasar la borda del buque puede tener diferentes denominaciones dependiendo de la costumbre y las leyes que hay en cada país cuando querramos negociar Free on Board. El siguiente y último Incoterm que encontramos en el grupo de la F es FAS o Free Alongside Ship o libre al costado del buque. Este lo que nos dice es que el vendedor debe poner la mercancía al lado del buque, en un lugar acordado con el comprador, ya sea un muelle, un puerto o una barcaza. También debemos recordar que los despachos en aduanas, los trámites y la documentación que en esta se requiera son por parte del comprador. Bueno, y vamos con el grupo de la. El primer Incoterm que encontramos en el grupo de la C es el CFR, que significa costo y flete. El vendedor en este Incoterm pone las mercancías embaladas, inspeccionadas y empacadas en el puerto de destino del comprador. Pero ojo, aún así la mercancía no ha tocado este puerto, solamente está a bordo del buque. Acerca del flete, el flete ya está pagado, pero el seguro no está cubierto. La mercancía tiene su correspondiente factura y aún así el vendedor es el encargado del despacho de aduanas en el territorio aduanero nacional y este solamente puede emplearse acerca del transporte marítimo por mar o vías navegables al interior de este país. Bueno, ahora vamos
con CIF, que significa costo, seguro y flete. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de más responsabilidades. Por ejemplo, ya pone la mercancía en el puerto destino. Recordemos que en el anterior Incoterm solamente la dejaba a bordo del buque. En ese Incoterm también el vendedor se hace cargo de un seguro y además de pagar el flete. Quiere decir que el seguro, recuerden que ya está cubierto. El vendedor, además de que debe pagar el seguro, debe dar unas comisiones por este. Pero aún así, este no es el beneficiario, sino que el beneficiario en este caso va a ser el comprador. El seguro es de una cobertura mínima, no aún va a ser total. Acerca de la transferencia de los riesgos, el riesgo va a ser trasladada al comprador en el momento en que pase la borda del buque la mercancía. Continuamos con el grupo de la C. El siguiente Incoterm es CPT. Lo que este nos quiere decir es que el vendedor paga el flete del transporte hasta el destino acordado con el comprador. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía ya pasa de ser del vendedor hacia el comprador y la responsabilidad termina a partir de que el transportista reciba la mercancía y sea enviada hacia el comprador o lugar de destino acordado entre estas dos partes. Bueno, ahora seguimos con este grupo y por el último Incoterm de este grupo. El Incoterm que continúa es CIP, que significa transporte y seguro pagados hasta. Este Incoterm es muy similar al anterior, solamente con una leve modificación o un anexo, digámoslo así, y es que es acerca del seguro. El seguro en este caso, que además corre por cuenta del vendedor, este se va a hacer cargo del mismo, además de las obligaciones que les explicamos en el anterior Incoterm. Bueno, continuamos con los Incoterm y la letra que sigue es la D. En este grupo, el primer Incoterm es el DAT, lo que significa que el vendedor requiere y asume más responsabilidades de las que mencionamos en los anteriores Incoterms, haciéndose cargo del transporte y del seguro. Claro que este seguro no es aún obligatorio hasta que la mercancía es puesta en la terminal acordada con el comprador, asumiendo los riesgos de la mercancía hasta que se encuentre con el comprador. El Incoterm que continúa después del DAT es el DAP con P. Lo que nos quiere decir hay una leve modificación de acuerdo al anterior. Sigue las mismas responsabilidades, solo que varía en que el anterior, o sea el DAT, la responsabilidad era hasta que se colocaba la mercancía en el sitio acordado. El DAP varía es en que ya la responsabilidad varía en que la mercancía sea despachada de ese lugar en que acordaron. Hasta ahí llegan las responsabilidades del vendedor. Bueno, el siguiente Incoterm ya es el último de esta versión 2010 y es DDP. En este Incoterm, el vendedor asume la mayor de las responsabilidades respecto a las que habíamos visto en los anteriores Incoterm, asumiendo responsabilidades tanto del flete, del seguro, del cargue y el descargue en los diferentes trayectos que encontramos en la distribución física internacional. Lo único que varía respecto a los anteriores es que ya se hace cargo de los impuestos y de la aduana nacional en el territorio del comprador. Pero aún así, ese pone la mercancía en la empresa del comprador, pero no hace el descargue. Los Incoterms y los procedimientos aduaneros.
Dado que la exportación e importación de mercancías exige el paso de las mismas tanto por las aduanas del país del importador como del exportador, es importante tener en cuenta a quién le corresponde la obligación de declarar en aduana para la exportación e importación, asimismo a quién le corresponde el pago de los derechos aduaneros. ¿Cómo elegir el Incoterm adecuado? Una vez analizados los términos e identificadas las obligaciones de cada una de las partes, lo más lógico es escoger el Incoterm que más se adapte a las características del contrato que se va a entablar, teniendo en cuenta la posición, los intereses y las capacidades de cada una de las partes. El arbitraje. El arbitraje comercial es una forma rápida y eficaz de solucionar conflictos sin tener que acudir a tribunales o a instancias legales, dado que la Cámara de Comercio Internacional es también promotora de la utilización del mismo. El empresario debe tener en cuenta que el arbitraje no es un aspecto regulado por los Incoterms, pues en ellos no se hace referencia al respecto. En conclusión, se puede decir que el uso de los Incoterms es de suma importancia para las operaciones comerciales, dado que son un instrumento útil y esencial para que las operaciones tanto de importación como de exportación se realicen de una manera ordenada, clara y rápida. Adicionalmente, permite a las dos partes, tanto al vendedor como al comprador, asumir responsabilidades y obligaciones referente a las mercancías que se hayan acordado en los términos de negociación. Gracias a su creación se mejoró la práctica del comercio internacional, así como también es más factible solucionar problemas referentes a los contratos, mercancías y operaciones. Finalmente, todo eso es de gran relevancia y sirve como respaldo para la práctica de negociaciones comerciales entre un país y otro.